¿Una notificación? Así que Dragon Ball Ruins. Realmente creo firmemente que ustedes no tienen idea a lo que se están enfrentando. Pero reconozco que son valientes. He sido testigo de innumerables realidades. He visto mundos que desafían la comprensión humana, la decadencia absoluta de la raza humana. Pero esta realidad, esta es diferente. Es una que debería permanecer en las sombras del olvido por toda la eternidad. Yo podría haber detenido esto antes, haber protegido sus mentes de lo que está por venir. Pero ahora, al mostrarles la verdad detrás de este mundo fatídico que se convirtió en un verdadero infierno, empiezo a lamentar haberlo hecho. Pensé que no estaban preparados para ver la caída de la humanidad y la desesperación de los seres más fuertes de la Tierra. Sin embargo, ignoraron mis advertencias, insistieron en conocer más, y ahora están a punto de enfrentar las consecuencias. Desde este momento, llevarán consigo el peso de haber presenciado el desenlace de este apocalipsis. Ahora solo me queda desearles buena suerte. Ahora iniciemos. Piccolo había escuchado algo. Había escuchado la voz de Goku. Al principio se negó a creerlo. Pensó que era su imaginación. ¿El miedo estaba haciendo que escuchara cosas sin sentido? ¿Estaba volviéndose loco de verdad? Estaba impactado. Ahora, solo escuchaba los balbuceos de la criatura que se había apoderado de Goku, mientras él permanecía inmóvil, pensando en lo que había pasado y en el peligro que corría su vida. Pero esa voz... ¿Goku estaba atrapado dentro de ese cuerpo putrefacto? Las dudas se disiparon cuando la criatura, con ferocidad despiadada, mordió la mano de Piccolo. Al ver que la abominación intentaba atacarlo, instintivamente usó su brazo para protegerse. El monstruo destrozaba el brazo de Piccolo cuando, a lo lejos, escuchó un grito. Era Trunks, quien con las pocas fuerzas que le quedaban, volvió a impactar al monstruo que estaba a punto de devorar a Piccolo, enviándolo lejos. Trunks no dudó ni un segundo y alertó a Piccolo de que era momento de escapar para encontrar una forma de vencer a esa bestia. Piccolo, al ver a Trunks, recobró el sentido y antes de partir, tomó su brazo herido y se lo quitó al instante para regenerarse rápidamente, creando otro. Sin pensarlo, ambos huyeron del lugar con el fin de buscar una forma efectiva de derrotar a esa bestia que parecía cada vez más poderosa. Por otro lado, Kami-sama, quien observaba todo desde el templo sagrado, no pudo ocultar su terror al presenciar lo que sucedía en la Tierra. No solo era ver a Goku convertido en una abominación, sino también ver cómo Yamcha, luego de ser herido por Goku, terminó atacando a sus propios amigos. La situación era grave, muy grave. Parecía como si la extraña criatura que se había apoderado de Goku también hubiera influenciado a Yamcha después de lastimarlo. Y no solo eso, ahora todos los que estaban en la casa de Roshi comenzaban a mostrar los mismos síntomas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Goku había llegado desde el espacio convertido en ese monstruo? Mientras Mr. Popo observaba con temor todo lo que Kami-sama trataba de explicar, en el templo sagrado comenzó a sentirse una extraña sensación. Era como si en ese lugar se estuviera anunciando el inicio de algo horrible, como si la tierra misma se estuviera preparando para el comienzo del fin de los tiempos. Gohan y Bulma, quienes lograron escapar del brutal ataque de Yamcha en la casa del maestro Roshi, no podían asimilar todo lo que estaban viviendo. Primero Goku, y ahora Yamcha. Esa criatura se estaba apoderando de sus amigos y los estaba convirtiendo en monstruos con una ferocidad inhumana. Gohan, en su inocencia, comenzó a preguntarse qué era lo que estaba ocurriendo, mientras que Bulma comenzó a sospechar sobre lo que había llegado desde el espacio. Claramente, esto iba más allá de cualquier comprensión lógica.
Mientras volaba con Gohan, Bulma comenzó a pensar. Aparentemente Goku había sido infectado por algún tipo de virus que lo convirtió en un monstruo sediento de sangre. Y ahora, esta infección parecía transmitirse si el infectado tenía contacto con la sangre de otra persona. Sin embargo, era una conclusión muy apresurada por el momento. Firme en su decisión, decidió ir junto con Gohan a la Corporación Cápsula para intentar ordenar sus ideas y comenzar a pensar en solucionar esta grave situación. Por otro lado, Piccolo y Trunks volaban en dirección a la casa del maestro Roshi, donde deberían estar los demás atendiendo las heridas de Yamcha. Fue entonces cuando se percataron de que la mayoría de ellos no estaban en ese lugar. Piccolo se extrañó. No entendía por qué Yamcha, Krillin, Ten Shin Han y los demás habían desaparecido sin dejar rastro, lo cual preocupó a ambos guerreros. Sin embargo, sintieron el ki de Bulma y Gohan volando lejos del lugar. Todo era muy confuso. Trunks, notando la confusión de Piccolo, mencionó que Gohan y Bulma se dirigían hacia la Corporación Cápsula por la dirección que estaban tomando. Piccolo, confundido por cómo el joven misterioso conocía exactamente las intenciones de todos en el lugar, se hartó de la situación y exigió a Trunks que revelara su identidad en ese preciso momento. Trunks, sin más opciones, comprendió que la inesperada situación había impactado emocionalmente a todos. Comenzó a contarle su historia a Piccolo, revelándole que esto no debería haber sucedido así. Pasaron varios minutos mientras Trunks explicaba detalladamente toda su historia y el motivo de su presencia en el pasado. Piccolo estaba realmente atónito con todo esto. Incrédulo ante las palabras del joven misterioso, no creía en lo que escuchaba. Sin embargo, después de reflexionarlo detenidamente, el relato tenía cierto sentido. Sobre todo porque ese joven era un Saiyajin, algo que lo estremeció por completo. Ahora no solo tenían a un monstruo acechándolos, sino que según el relato de Trunks, dentro de 3 años aparecerían otros sujetos que acabarían con el mundo entero. Esto era algo inexplicable. La situación solo empeoraba cada vez más. Lo extraño era que, en el futuro de ese joven, Goku había muerto por una enfermedad en el corazón. Se suponía que Goku debía llegar a la Tierra, vencer a Frieza y morir de forma natural. Entonces, ¿quién era esa criatura? ¿Por qué Goku se había vuelto en ese monstruo? Las dudas surgieron aún más, mientras el joven misterioso le pedía a Piccolo que por favor no revelara su identidad a su madre y padre en ese mundo, ya que su vida en esa realidad correría peligro. Tenían que apresurarse en llegar a la Corporación Cápsula e intentar resolver toda la situación, pues la criatura todavía seguía divagando por el lugar y no sabían qué intenciones tenía en la Tierra. A kilómetros de ellos, Vegeta, quien seguía volando con rumbo desconocido, se encontraba pensativo. La criatura que se había apoderado del cuerpo de Kakaroto ponía en peligro su existencia con el poder que mostró, y para él era humillante saber que sus poderes eran insignificantes en ese momento. Ese joven misterioso y el monstruo habían superado sus poderes, y además lo habían hecho sentir algo que jamás nadie le había hecho sentir. La humillación era inmensa y algo que no podía permitirse volver a pasar. Por ello, se detuvo en un lugar desértico y comenzó a pensar en la forma de transformarse en el legendario Super Saiyajin. Había descubierto que era posible obtener esos poderes ahora con la aparición de otro Super Saiyajin. Si lograba obtenerlo, sería invencible para cualquiera. En el lugar desolado y alejado de toda civilización, quedó pensativo, buscando una forma rápida de superar los límites de sus fuerzas. Pasados los minutos, finalmente Gohan y Bulma habían llegado a la Corporación Cápsula, donde Bulma al instante fue en busca del radar del dragón, intentando, como primera opción, usar los deseos de Shenlong para pedir que deshiciera la infección que tenía atrapados a Goku y a sus amigos. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir en busca de las esferas del dragón, Piccolo y el joven misterioso llegaron al lugar pidiéndole explicaciones sobre por qué no podían sentir el ki de los demás y sobre todo, por qué solo ellos dos estaban en ese lugar.
Gohan revelaría que, luego de unos largos minutos, Yamcha se convirtió en esa criatura y atacó ferozmente a Krillin y a los demás en ese lugar. Piccolo y Trunks se observarían al instante, preguntando cómo era posible esto. Bulma revelaría que es probable que se deba a que Goku tiene una infección que lo convirtió en ese monstruo, y que esto puede propagarse peligrosamente a los demás siempre y cuando tenga contacto con la sangre de los demás. Fue por eso que, luego de atacar a Yamcha, este se convirtió en la misma aberración, y es muy probable que los demás que se encontraban en la casa del maestro Roshi, a este punto, ya se encuentren de la misma forma. Piccolo, preocupado por lo que estaba escuchando, preguntó el tiempo aproximado que tardó en transformarse. Gohan y Bulma, haciendo unos cálculos rápidos, le dijeron que fueron 20 minutos los que pasaron desde el ataque de Goku a Yamcha, hasta que este atacó a Krillin. Piccolo y Trunks sabían lo que había pasado. Piccolo también había sido mordido por el monstruo, pero los minutos aproximados habían pasado, y el Namekusei no mostraba síntomas que hicieran dudar si realmente estaba infectado. Piccolo, quien se encontraba pensativo en el lugar, además de revelar que la criatura todavía seguía viva y con paradero desconocido, les contó a los demás lo que le había pasado. Aparentemente, Goku en un momento dado en el enfrentamiento, le había hablado. Había escuchado su voz. Le pidió ayuda. Esto dejó asombrados a los demás, quienes quedaron estupefactos por lo que Piccolo les estaba revelando. ¿Goku estaba consciente de lo que hacía? No obstante, Piccolo aceptó que esto no lo recordaba muy claro, e incluso llegó a pensar que fue imaginación suya por el miedo que tuvo en ese instante. Todo era realmente muy confuso. Sin embargo, la plática se detuvo cuando el Dr. Brief llamó a Bulma, exclamando que tenía que ver algo con urgencia. Era la televisión. Era un programa de noticias donde se estaba pasando la información de último momento de que ciudadanos de la capital del norte estaban siendo atacados por una misteriosa criatura. Los reportes mencionaban que la cantidad de personas desaparecidas y encontradas fallecidas incrementaban de forma surrealista, algo que jamás habían visto, y que además de eso, las personas encontradas que fueron ferozmente atacadas, por extraño que parezca, comenzaban a levantarse y a caminar sin rumbo alguno. ¿Acaso era un milagro? ¿Qué estaba pasando en la capital del norte? Piccolo al instante supo que era esa criatura y que ahora estaba atacando a los humanos. En ese momento pensó en que realmente fue un completo error dejar a esa criatura suelta en el planeta. Conocía lo peligroso que era ese virus, pero ahora la situación era aún peor debido a que la Tierra corría el riesgo de ser infectada en su totalidad. La gravedad del asunto comenzó a aumentar, y Piccolo, frustrado por lo que vivió en el campo de batalla, y sobre todo porque la Tierra ahora necesitaba a un protector, decidió volar hacia el templo sagrado de Kamisama con intenciones aún desconocidas para los demás. No sin antes mencionarles algo a los presentes. No podían quedarse con los brazos cruzados, así que tenían que decidir algo al instante. Este extraño virus estaba empezando a propagarse por toda la Tierra, y si no actuaban ahora, tarde o temprano llegaría a la capital del oeste. La idea de Bulma era recolectar las esferas del dragón para intentar frenar el virus, aunque ahora eso se volvía peligroso debido a lo tardado que sería conseguir todas las esferas y la rápida expansión de la infección. ¿Qué otras opciones tenían los guerreros que quedaban? Por el momento, ninguna. Así que Bulma decidió que, a pesar de todo, intentaría buscar ayuda en Shenlong. Era la única opción que tenían, así que estaba decidida a recolectar las esferas cueste lo que cueste. Además, contaba con la ayuda del joven misterioso y Gohan, quienes podrían protegerla de los peligros que acechaban. Era una situación peligrosa, pero los humanos de ese mundo no permitirían que este virus destruyera su realidad. Lucharían hasta el final para revertir la situación. Así fue como Piccolo, Bulma, Gohan y Trunks emprendieron su viaje con el fin de salvar su realidad, intentando hasta el último aliento evitar el apocalipsis que se cernía sobre ellos. Sin duda, ver esto fue esperanzador.
Este momento fue la única chispa de esperanza que tuvo la humanidad. Incluso yo pensé en su momento que el mundo podría salvarse, pero la pesadilla apenas estaba por comenzar. Sin embargo, admiro su fortaleza mental. Dejaré la historia hasta aquí para que disfruten este breve instante de esperanza. Me alegra que hayan llegado hasta este punto. Me gusta su valentía y que hayan sido capaces de adentrarse tanto en esta historia a pesar de mis advertencias. Solo me queda felicitar a cada uno de ustedes. Recuerda que si deseas ver la continuación de esta horrible y espantosa historia, tienes que comentar para hacérmelo saber, y así poder traer lo antes posible la continuación. Y por favor, dejen de pensar que estoy traumado. Gracias.